¿Conoces al escritor y poeta Federico García Lorca? ¿Te suena de algo la tenista Arantxa Sánchez Vicario? Fíjate, tienen dos apellidos, García Lorca y Sánchez Vicario. Y puede que no lo sepas, pero Antonio Banderas en realidad se llama José Antonio Domínguez Bandera. Penélope Cruz se llama Penélope Cruz Sánchez. Javier Bardem en realidad se llama Javier Ángel Encinas Bardem. Y Rafa Nadal es Rafa Nadal Parera. Pau Gasol Sáez. Porque todos los españoles tenemos dos apellidos, siempre dos. Y estos apellidos nos dan información sobre la persona, en algunos casos información bastante personal. Veamos por qué. Bienvenido como siempre a La Lengua de Babel. Está especialmente dedicado a ti si quieres hablar español y si quieres ampliar tu vocabulario y tu capacidad para entender a los nativos. También si tienes interés en conocer más sobre la vida, la cultura, la forma de hablar, las tradiciones o la naturaleza en las Islas Canarias. Ya sabes que puedes encontrar toda la información, la transcripción de todos los podcasts y ejercicios en la página web www.lenguababel.com. También puedes escucharme en todas las plataformas de reproducción de podcast y, por supuesto, enviarme un correo electrónico a lenguababel@gmail.com si quieres consultarme algo o tienes alguna pregunta. Y como te decía, en España tenemos dos apellidos. Siempre dos. En primer lugar va el primer apellido del padre y en segundo lugar va el primer apellido de la madre y así sucesivamente. Por eso el apellido de la madre normalmente se acaba perdiendo. Esto ocurre tanto si se trata de matrimonios, de parejas de hecho o incluso cuando no hay una relación sentimental entre los progenitores, pero el padre ha reconocido serlo. En caso de duda, siempre se puede recurrir a las pruebas de paternidad, pero bueno, esto es otro asunto. En este país podemos cambiar el orden de los apellidos y poner en primer lugar el de la madre y después el del padre, pero es un proceso que debe iniciar la persona expresamente. No ocurre de forma automática cuando inscriben a los bebés en el registro civil. En ocasiones estos cambios se hacen porque la combinación de los apellidos de los padres puede dar lugar a burla. Por ejemplo, un caso real. El primer apellido del padre es Ratón y el de la madre Feo. El resultado sería Ratón Feo. Imagínate, Marina Ratón Feo. O el primer apellido del padre puede ser Conejo y el segundo sería, el primero de la madre y el segundo de la persona sería Enamorado. Imagínate, Conejo Enamorado. Pero en realidad esto de los cambios es algo relativamente reciente y desde luego poco frecuente, probablemente por la fuerza de la tradición. Las madres solteras habitualmente registran a sus hijos con sus propios apellidos. Como el padre biológico no está reconocido como tal, oficialmente es como si no existiera y por eso la madre puede reproducir sus apellidos.
En el caso de las parejas homosexuales, tanto de hombres como de mujeres, este criterio ha generado y genera bastantes dificultades a la hora de registrar a los hijos. Depende de si es un matrimonio o si es una pareja de hecho, si son hijos adoptados o son hijos biológicos de alguno de ellos. Esto es un verdadero lío que hasta donde yo sé está en proceso de solucionarse. Pero volvamos al principio. Los españoles tenemos 2 apellidos y, a diferencia de lo que ocurre en otras culturas, estos no cambian porque nosotros lo deseemos o, en el caso de las mujeres, por ejemplo, porque contraigamos matrimonio. Y la verdad, siendo sincera, a mí esto siempre me ha llamado muchísimo la atención. Primero, que en algunos lugares del mundo sea la mujer la que cambia de apellido cuando se casan, porque la mujer. Y, en segundo lugar, me llama la atención que una mujer pueda tener diferentes apellidos a lo largo de su vida. Sobre todo lo veo a efectos prácticos. Por ejemplo, imaginamos una mujer que necesita mostrar su certificado de estudios para conseguir un trabajo. Cuando obtuvo ese certificado, por ejemplo, se llamaba María Pérez. Pero ahora, después de haberse casado con Tomás González, se llama María González. ¿Cómo demuestra ella que es la misma persona? Tiene que entregar el certificado de matrimonio. Y en el caso de los homosexuales, ¿qué apellido eligen? Esto tendré que preguntárselo a mis alumnos, pero me encantaría que me dijeras cómo es en tu país. Escríbeme, mándame un correo electrónico y explícame cómo se organizan los apellidos en tu país. Me encantaría saberlo. Y ahora, vamos a España de nuevo. Seguramente conoces apellidos súper comunes en España como García, Rodríguez, González, Fernández, etc. Originariamente los apellidos servían para dar información sobre la persona, por ejemplo, su lugar de nacimiento o incluso su condición social. Así, se podía saber de quién era hijo o descendiente solo conociendo su apellido. Si era Rodríguez, indicaba que su origen estaba en la familia de un hombre que se llamaba Rodrigo. O Fernández o Fernán lo era de alguien que descendía de un Fernando. También hay en España muchos apellidos compuestos que se forman con la unión de 2 apellidos. En algunos casos partían del apellido de la familia, por ejemplo Fernández, le añadían el lugar, por ejemplo Fernández de Lugo. Y esto significaría que la persona procede de la familia de Fernando, en concreto de la ciudad gallega de Lugo. ¿Lo entiendes? Otra manera de crear apellidos compuestos era uniendo los apellidos de 2 familias. Esto ocurría normalmente cuando contraían matrimonio personas de familias ricas o poderosas y querían reflejarlo. Este tipo de apellidos fueron adoptados por las clases sociales altas y más tarde por la burguesía para distinguirse de los más comunes. Es decir, querían que quedara claro que ellos pertenecían a una clase social superior a las que usaban aquellos apellidos vulgares como Sánchez, Pérez o Rodríguez. Y aunque el mundo ha cambiado mucho desde entonces, lo cierto es que hoy día los apellidos compuestos aún indican que la persona procede de una familia de clase alta, o al menos en sus orígenes. Si tienes curiosidad, busca los nombres de aristócratas españoles y verás que tienen muchos apellidos. Por otra parte, la historia de España, caracterizada por guerras, invasiones y diásporas, dio lugar a que en este país haya apellidos de muy diversa procedencia. Por ejemplo, hay algunos que se castellanizaron,
¿Recuerdas lo que vimos en el capítulo 7 sobre los anglicismos y en el capítulo 11 sobre los portuguesismos? ¿Recuerdas que estas palabras son el resultado de la adaptación fonética que hicieron las personas que escuchaban las palabras extranjeras? Así, por ejemplo, cotufa viene de cotufrae o jeito viene del portugués jeito. Pues exactamente lo mismo ocurrió con algunos apellidos. Por ejemplo, el apellido Sosa, que proviene del portugués Sousa, o Antón, cuyo origen es Anthony. Otro tipo de apellido muy común en España son los de origen judío. En este caso son los que adoptaron al renunciar a su fe para no ser expulsados de España en 1492 por los Reyes Católicos. Hay muchos, pero los puedes identificar por los que indican un color: rojo, verde, árboles, naranjo, manzano, lugares: toledano de Toledo, zamorano de Zamora. También oficios: zapatero, panadero, y metales o piedras preciosas: plata, hierro. Los árabes también adoptaron apellidos con nombre de árboles y de lugares, en este caso, por ejemplo, Alcántara, Alcázar, Alcalá. En general, las palabras que empiezan por al suelen tener origen árabe. Y bueno, en Canarias no iba a ser una excepción. No puedes olvidar que Canarias ha sido siempre un punto de paso de unión entre los continentes de Europa, África y América. Así que imagínate el crisol de apellidos que hay en las islas. Te voy a contar algunos. Por supuesto están los de procedencia aborigen. A pesar de que fue colonizada hace mucho tiempo, las islas aún conservan algunos apellidos de la población indígena. Por ejemplo, Oramas, Tacoronte, Guanche, Bencomo, Guanarteme. También hay, por supuesto, muchos apellidos procedentes de los conquistadores que venían de España: Hernández, Gómez, Álvarez. Algunos del portugués, como por ejemplo Cabrera, viene de Cabreira, Fumero de Fumeiro, y después otros del resto de Europa, como por ejemplo Perdomo, que viene del francés Prudhomme, y Melian, que viene de Melion, o Denis, que viene de la ciudad francesa de Niza. Y además en Canarias hay apellidos que son propios de cada isla. Así, por ejemplo, en Tenerife hay muchas personas que se apellidan Luis o Felipe. En Gran Canaria muchos se apellidan Naranjo u Ojeda. Y, por ejemplo, en La Gomera es típico escuchar Mora o Chinea. Incluso dentro de las propias islas hay zonas o comarcas que tienen más apellidos. Así que nosotros, al escuchar un apellido, en muchos casos podemos saber la procedencia de esa persona, de qué isla o de qué parte de la isla incluso procede. Y para terminar, y como curiosidad, los niños que eran abandonados al nacer y los criaban las instituciones religiosas, que se llaman casas cuna, les ponían apellidos como de Dios, Marina de Dios, o de la iglesia. Hay otro que es muy frecuente, que es Expósito, o Socorro, o de la fe. Y en el caso de Gran Canaria hay muchas personas que se apellidan Santana porque el origen eran niños huérfanos que habían educado las instituciones religiosas dedicadas a Santa Ana, la Santa Ana. Y de ahí se unió el apellido y se creó Santana, ¿vale? También ten en cuenta que muchos de estos apellidos se pueden escuchar en América Latina precisamente por la emigración canaria hacia América de la que tanto te he hablado. Y bueno, espero que te haya gustado el contenido de hoy, que hayas aprendido un poco más sobre los apellidos en España y en Canarias, y que me escribas un correo electrónico a lenguababel@gmail.com si me quieres preguntar algo, o
vayas directamente a mi página web www.lenguababel.com, donde podrás encontrar toda la información, la transcripción de todos los capítulos y ejercicios. Espero que lo disfrutes. Adiós.